Bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a retomar nuestro estudio particular del Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 19, como ya previamente pudimos tratar. Y vamos a estar leyendo específicamente en esta mañana el versículo 12 al 16. Vamos a estar estudiándolos durante esta mañana. Así que quiero que me acompañe al capítulo 19 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, versículo específicamente del 12 al 16. Ahorita, después de la lectura y la oración, tendremos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora en esta serie, ¿verdad?, de enseñanzas que llevan principalmente como título, ¿verdad?, Jesús ante Pilato. ¿Ah? Juan 19, versículo 12 al 16. Dice la palabra de Dios: desde entonces procuraba Pilato soltar a Jesús. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí a vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado seas tú, oh Dios. Padre eterno, venimos ante ti con corazones humillados, contrictos y humillados, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que no somos nada sin ti y que requerimos constantemente del consejo de tu palabra, de la sabiduría de tus dichos. Por eso estamos delante tuyo, Señor, reconociendo nuestra dependencia. Padre eterno, ayúdanos en esta mañana a ser edificados por medio del Espíritu Santo y tu palabra. Que seamos todos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Cada día más, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras fallas y pecados a través de la enseñanza de tu palabra. Y que podamos acudir a ti buscando refrigerio y descanso. Te pido esto, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, como sabe, estamos en el capítulo 19, versículo 12. Hemos hecho una pequeña pausa para dar algunas otras enseñanzas y por eso es importante recordarle lo que hemos visto hasta este momento. Y como saben, estas enseñanzas tienen como título principal Jesús ante Pilato, tal como lo denominan muchas versiones de la Biblia, específicamente la Reina Valera, cada una con su subtítulo, ¿no? Pero hasta el momento de los encuentros entre nuestro Señor Jesús y Pilato, ¿verdad? Hemos podido entender que esta narrativa inicia desde el capítulo 18, los versículos finales del capítulo 18.
Y hemos podido desarrollar muchos temas doctrinales a partir de esta interacción. Probablemente sea el capítulo o la interacción entre un personaje y otro del cual podemos rescatar tanto contenido teológico y doctrinal. Permítame hacer una recapitulación de cada uno de estos temas que hemos tratado hasta el momento. El texto nos comunica que Cristo debía morir en un madero, como un hombre maldito, tal como lo dice la ley y tal como nuevamente lo refiere el apóstol Pablo en Gálatas. Esto fue tema de discusión entre Pilato, los judíos y Jesucristo. Nos enseña también que durante todo este encuentro, que el reino de Cristo no es según los hombres. En otras palabras, no fue otorgado, concedido por ningún ser humano, sino que es de procedencia divina. Viene del Padre. Su corona y su reino son otorgados por el Padre. Esta conversación también nos enseñó y nos recordó el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Jesús claramente nunca niega que Él es rey. Él afirma que para eso ha venido al mundo. Pero también la función de Él como rey es de pregonero de la verdad. En otras palabras, su reino, el reino que Él dirigía, lideraba y gobernaba, estaba cimentado en los pilares y fundamentos de la verdad de Dios. Su reino estaba construido, ¿verdad?, sobre la sagrada verdad. También en esta conversación se determinó que Cristo verdaderamente era inocente de todos los cargos que contra él se levantaron. Pero estos no nos demuestran a nosotros, ¿verdad?, ningún tipo de concepto de que los hombres son quienes determinan quién es inocente, quién no lo es, ¿verdad?, por su propia sabiduría. La lección aquí no es que Pilato era un gobernador justo y que por consiguiente, ¿verdad?, debamos rescatar las virtudes de este hombre, no. Realmente esto nos enseña que a pesar de que los hombres impíos estén en el poder, como Pilato, hombres entenebrecidos en su mente, a pesar de eso, la justicia de Cristo era tal que era claramente visible ante cualquier juez, por más impío que éste fuese. Por más impío que este hombre fuese, la realidad es que la justicia, veracidad, inocencia de nuestro Señor era claramente visible. A partir de aquí, mi querido hermano, todo lo que se ejecuta después de esta determinación de Pilato es simplemente inaudito. Que un hombre que ha sido categorizado y declarado inocente se continúe un proceso judicial en contra de él hasta juzgarlo y condenarlo como culpable. Es inaudito. Sinceramente, en este caso por probablemente ignorancia, no he visto en la historia un ser humano que haya sido declarado inocente por todos los representantes judiciales de esa era, de esa época y de esa región, y aún así se le condene a muerte. No sé si usted lo recuerde o tenga información, pero yo no la tengo. No recuerdo tal cosa. Lo que estamos viendo, o lo que hemos visto hasta el momento, es simplemente sorprendente, impresionante, de cuál fueron
los procesos a los cuales Jesús fue sometido y al grado de injusticia que se cometió contra él. También en esta interacción, mi querido hermano, y para entrar a este punto, que fue lo último que vimos, en esta interacción Pilato fue expuesto a la gran verdad de que Cristo no era un simple hombre. Esto llamó la atención de Pilato y provocó aquella famosa pregunta: ¿de dónde tú eres? Después de escuchar que la acusación contra Jesús era que él había dicho: yo soy hijo de Dios. Para los fariseos y judíos en general era un acto de blasfemia, porque esa declaración no tenía el mismo grado del cual usted y yo decimos somos hijos de Dios. La razón por la cual ellos llamaban a esto blasfemia era porque la connotación de las palabras de Jesús no eran las mismas con las cuales usted y yo decimos somos hijos de Dios. No son las mismas. Es más, si usted ha escudriñado el Evangelio de Juan, usted verá un momento en el cual los judíos dicen que su padre es Dios. Esa no era la acusación que se le hacía a Jesús, que Jesús decía que Dios era su padre. Pero no era la simple mención, mi querido hermano. Los judíos no solo lo creían, lo decían, y está registrado en el Evangelio de Juan. Creían que su padre era Dios. Es ahí donde Jesús le dice: no, ustedes hacen las obras de su padre. Satanás es su padre, ¿verdad? Entonces no era la simple mención de Jehová es mi padre. Era la connotación de las palabras de Jesús que los fariseos entendieron perfectamente como un acto y una declaración de divinidad. Jesús proclamaba para sí divinidad. Yo y el Padre somos uno. Esta gran verdad, mi querido hermano, nos comunica a nosotros y comunicó también a Pilato de que toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad. Y más allá de eso, todo cuanto ocurre en esta tierra, por más pequeño y grande que sea, es brindado, otorgado, dado permiso, obrado por nuestro Dios Todopoderoso. La posición que tiene Pilato no te la ha sido dada por ningún César, ha sido dada por mi Padre que está en los cielos. La potestad que tienes de crucificarme o dejarme ir no ha sido dada por ningún César, ha sido dada por mi Padre. Harás, Pilato, lo que mi Padre ha determinado desde la eternidad. Es allí donde hemos quedado, mi querido hermano. En aquel momento en que Jesús revela a Pilato una de las verdades más profundas de la Biblia, de que Dios es quien tiene toda autoridad, de quien maneja los hilos de los tiempos y los eventos de la crucifixión de Jesús, no es Pilato y no es el César, sino mi Padre. Mi Padre es quien maneja los hilos de este evento. Es aquí donde iniciamos los versículos de esta enseñanza, desde el versículo 12 en adelante. Posterior a esta respuesta, posterior a esta declaración de Jesús, vemos cómo Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesucristo. Él entendió después de esta conversación, tuvo una presión dentro de sí de dejar libre a Jesucristo. Ahora esto va a cambiar de forma drástica y de forma muy breve, por lo menos en la narración del Evangelio de Juan. Parece ser que pasa de un punto al otro de forma breve en estos versículos. Usted lo verá mientras lo leemos, ¿verdad? Pero el versículo 12 dice lo siguiente: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero
¿verdad? Pero los judíos daban voces diciendo, nótese lo siguiente, Pilato está de un punto a otro, está buscando la manera, buscando la forma de soltarle, pero los judíos dicen algo que sería como el punto final de todo este debate, si podemos llamarlo debate. Ha habido un debate desde el momento en que los judíos del capítulo 18 trajeron a Jesús frente a Pilato en el pretorio. Y este debate parece haber llegado a su punto último cuando los judíos dicen, si a este sueltas, no eres amigo de César. Ahora, yo creo que usted, ¿verdad?, se detenga aquí y note las implicaciones de las palabras de los fariseos y de los judíos en general. Esto de una forma muy superficial quiere decir otra cosa. O está tratando de darle un mensaje claro a Pilato de que puede y exista la posibilidad de que le llegue un mensaje al César. ¿Qué tiene que ver con esto? Dice, no eres amigo de César. Allí, en esa pequeña frase, hay implicaciones, ¿no? ¿Verdad? Aquí se dice de forma positiva, ¿verdad? De forma negativa. No eres amigo de César. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuál es la implicación obvia? ¿Qué es lo opuesto a eso? ¿Qué es lo que están diciendo? De Pilato. Si lo decimos de forma afirmativa, o sea, ¿qué es Pilato entonces? Se diría algo así. Eres enemigo de César. Eso es lo que están diciendo los judíos. Pero lo dicen de una forma que no sea tan chocante. ¿Ya? No eres amigo de César. Todo el que se hace rey, o en otras palabras, escuche la connotación de la frase de los judíos. Todo el que se hace rey. En otras palabras, para los judíos, este hombre se ha autoproclamado rey. El origen de su reinado, de su autoridad, de su reino, viene de sí mismo. Es una invención propia. Hay que, por decirlo así, mi querido hermano, leer entre líneas, ¿no?, en las palabras de estos hombres. No leerlo por leerlo, sino leer entre líneas. Porque hay mucho más de lo que están diciendo que quizá no se vea a simple vista. ¿Ya? El que se hace rey, a César se opone. Amén. Esto es lo único que yo puedo decir. Amén. Así es. Todo el que dice ser rey, en este contexto se opone al César. Hay un aspecto que hay que destacar de los judíos que han podido expresar una frase en la cual no hay medias tintas, no hay neutralidad, no hay puntos medios, sino o eres esto o eres aquello. A Pilato no le han dicho, bueno, mira, como tú quieres dejar libre a Cristo y nosotros lo queremos juzgar, ¿verdad? Quizá, bueno, tú te quieres limpiar las manos de todo esto y no quieres saber nada de eso. Está bien, no pasa nada. No eres ni enemigo de César, ni eres enemigo de nosotros. No, ese no es lo que dicen los judíos. Los judíos no dejan eso en medias tintas. Los judíos le dicen, haces esto y eres esto, o haces lo contrario y eres entonces aquello. Si dejas libre a Cristo, eres enemigo de César. Ahora, si lo condenas, por consiguiente, eres fiel siervo del César. Esa es la implicación de la frase. O eres una cosa o eres la otra. Posteriormente a eso, la misma frase deja claro que si te proclamas rey, ¿verdad?, o si tienes algún tipo de linaje divino o de reinado o algún tipo de reclamo de reinado, eso implica que estarías en clara oposición al Kaiser, al César
del momento, ¿verdad? Porque obviamente el Imperio Romano abarcaba muchas naciones. Cualquiera que tuviera algún tipo de reclamo al trono, reclamo de reinado, implicaría una amenaza. Así que no puedo estar más de acuerdo. En este caso, los judíos tienen razón. Al él ser el rey, al Jesucristo ser rey, supone una amenaza para el César. Supone una amenaza. Pero luego haré esta aclaración. A medida que avancemos, especialmente al final de estos versículos, sobre esta acusación a Jesús. Ahora, en el versículo 13, dice la Biblia que Pilato oyó esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado, ¿verdad?, enlosada y en hebreo, Gábata. Lo lleva al tribunal. Es aquí donde hay un hiato, si se puede decir así, entre el juicio, la inocencia de Jesús declarada por Pilato, hasta el juicio y crucifixión de Jesús. Aquí hay un pequeño hiato. Hay un momento de calma, un momento de meditación, un momento de detengámonos a tomar una decisión. Este versículo 13 lo que implica y lo que nos está diciendo es que Pilato, ante la nueva argumentación, que realmente no es un argumento, sino una amenaza. La amenaza de, si tú lo sueltas, puede que llegue un memorándum a pie César, a quien tú sirves, y diga que tú eres amigo de los rebeldes. Tú eres amigo de los revolucionarios. Tú eres amigo de aquellos que guían a las masas y que declaran a otro rey que no es del César. Eso es lo que podría llegar a oídos del César. Ante esa amenaza, Pilato, conmocionado, confundido y cansado muy probablemente, sale con Jesús, se sienta, o algunos dicen que sienta a Jesús, en este lugar en un tribunal, en un lugar donde se tomará una decisión judicial, se tomará sentencia final. Pilato parece tomar un tiempo para decidir cuáles serán sus actos a continuación. En Juan no se nos dicen todos los detalles, pero los demás evangelios sí nos dicen la última acción que toma Pilato y que podemos ver también, por decirlo así, entre líneas en el versículo 14. Es en el versículo 14 cuando dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces, ¿qué hace Pilato? Pilato se presenta a los judíos y con un tono burlesco, con un tono hilarante, muy probablemente enojado también. Presenta a Jesucristo, quien había sido prácticamente desfigurado, totalmente lacerado su cuerpo mientras fue azotado, prácticamente irreconocible. Él era prácticamente, y sin exagerar, un pedazo de carne andante, todo golpeado, todo desfigurado. Él los presenta frente a los judíos y dice las siguientes frases: he aquí vuestro rey. Pilato no dice esto como una proclamación de divinidad, ni tampoco está diciendo esto como una forma de alabanza y gloria a Jesús. Es una burla a Jesús y es una burla para los judíos. Pilato estaba contra la pared.
sabía que no tenía ninguna forma de escapar de esta situación. Si lo dejaba ir, sabría que tendría consecuencias. Consecuencias en las cuales terminaría probablemente el muerto, y en el menor de los casos, o lo menos que le podía pasar era que sería destituido de su cargo. ¿Ah? Y él no quería ninguna de estas cosas. Por otro lado, aparte de la presión política que ejercían los judíos contra su propio gobierno y ocupación en Israel, él tenía dos opciones: ser íntegro y justo y dejar libre a Jesús como debía ser, o actuar con miedo y cobardía, cediendo a las peticiones injustas de hombres y mujeres hipócritas que sabían perfectamente, Pilato sabía perfectamente, que ninguno de los que estaba allí le rendía pleitesía al César, no se sometía al gobierno del César, pero aún así decían de sus labios: si lo dejas ir, no eres amigo del César. No es correcto que haya otro rey aparte de César. Nosotros no creemos que esto sea correcto. Esta era la hipocresía de los judíos, quienes también apadrinaban y acababan de declarar que un celote, quien era un hombre que se oponía, un partido que se oponía al Imperio Romano, saliera libre. No hace mucho acaban de liberar a un hombre de un partido que se rebelaba y que probablemente, muy probablemente, había matado a un soldado romano. Esa es la hipocresía de los judíos y Pilato lo sabe perfectamente. Así que él, con rabia, enojo, se presenta delante de los judíos y le dice: he aquí vuestro rey, de forma burlesca, de forma de parodia. Esta es la parodia de su rey. Ese es su rey. Recíbanlo como su rey. Continuando, versículo 15, los judíos, obviamente indignados, se rebelan y gritan: fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo otra vez, de forma sarcástica, de forma irónica: ¿quieren que crucifique a vuestro rey? Eso como que no tiene mucho sentido. Trata de, como decimos popularmente, ¿no?, apretar la herida, poner el dedo en la herida, la llaga. Pilato, enojado, ¿verdad?, pone su dedo en la herida para molestar a los judíos y decirles: pero si ese es su rey, esa es la representación de ustedes, esto es lo que ustedes son, esto que ustedes ven aquí, desfigurado, todo ensangrentado, sin rostro que pueda reconocer, todo es con moretones, con una piel destruida. Eso son ustedes. Y así tratan a su rey. Esa es la actitud de Pilato. Respondiendo los sacerdotes y principales de judíos, con el tono más hipócrita que usted pueda encontrar en la Biblia, ¿verdad?, y que veremos ahorita algo importante de esto, dijeron: no tenemos más rey que el César. Ahora, esto más que explicarlo, quiero que usted sepa que esto es mentira. Esto es un acto de hipocresía en su máximo esplendor. Los judíos no creen que el César sea su gobernador, su rey, no. Ellos esperan a un rey, y esperan a un rey que los libere del gobierno opresor del César. Pero no quieren a este hombre como su rey.
No quieren a Jesús como su rey, pero tampoco quieren al César. Pero saben que por conveniencia este es un buen momento para reconocer al César como su verdadero rey, solo de labios para afuera. Pero esta es una gran característica de los judíos durante toda esta semana, mi querido hermano. Es una gran característica. De labios para afuera han dicho siempre que son fieles servidores de Jehová, fieles servidores de Dios. Bien dijo Cristo, de labios le adoran, pero sus corazones están muy lejos de Él. Muy lejos, muy apartados. De la misma manera, asimismo proclaman al César su único rey, pero solo de labios para afuera. Solo de labios para afuera. Lo que sí está claro y debemos decir es que lo que dicen estos hombres en parte es verdad. Pero en parte, ¿qué parte es verdad? Bueno, la parte en la cual ellos dicen, implícitamente, no es mi rey. Este hombre que tú dices que es mi rey, no lo es. Y eso, mi querido hermano, es muy cierto. Para los judíos, él no era su rey. No solo de labios para afuera, sino que su vida entera gritaba a los cuatro vientos: Jesús no es mi rey. Mi querido hermano, quisiera en esta parte del sermón dejarle algunos detalles que usted quiero que medite en su vida personal, en su peregrinaje cristiano. Y si usted no es cristiano, aún más. Yo quiero que usted medite en esta escena, que parece ser una escena histórica interesante, con ciertos tonos dramáticos. Bueno, por lo menos tú, David, lo has hecho así. Pero yo quiero que usted medite en las connotaciones espirituales que estos textos, por más inofensivos, podríamos decir, no sé si es la palabra correcta, o más bien intrascendentes para muchos, realmente tienen implicaciones importantes en nuestra vida espiritual. Primeramente quiero volver al versículo 14, a esa proclamación de Pilato. Y quiero que usted note algo importante. Pilato, enojado, frustrado y atrapado contra los judíos, presenta a Jesús delante de ellos de una forma de parodia. Él quería hacer de un chiste a Jesús. Él quería presentar a Jesús como un chiste a los judíos. Pero permítame este atrevimiento, hermano, de tomar las palabras que le dan el título a este sermón, las palabras de Pilato, y traerlas para un bien. Para un bien que muchos de nosotros a veces vemos. Y sí, vemos esto y nos rasgamos las vestiduras, nos indignamos y decimos, ¿cómo fue posible que no pudieron ver la verdad de que Cristo era el Rey prometido? Pero permítame tomar estas palabras de Pilato, que fueron dichas con ironía y sarcasmo, y decirlas a ustedes y presentarles a ustedes en la medida de lo posible, mi querido hermano: he aquí vuestro rey. Mi petición para usted, mi querido hermano, es que no quite la mirada. No esconda la mirada en ese momento. Al Cristo desechado, al Cristo desfigurado, del cual nadie veía atractivo en él, al Cristo sufriente, al Cristo que fue lacerado, azotado, burlado, golpeado, escupido. No quite la mirada de él. Y permítame explicarle por qué.
Mi querido hermano, hay una escena en una película que se llama Troya, no sé si alguien la ha visto, una película muy famosa, en la cual uno del personaje principal, ¿verdad? Aquiles, llega al campo de batalla y le dice a Agamenón, que es el rey y monarca del imperio griego, ¿verdad? Él llega para una batalla uno contra uno. Aquiles, el mejor guerrero de Grecia. Y Agamenón fue quien lo llamó para que peleara esa batalla. Fue Aquiles y en un momento quiso dejar todo y decirle, encárguense ustedes, eso no es mi problema. Pero alguien lo convence y luego se acerca a Agamenón, el emperador, y le dice esta frase: imagina el día en que los reyes peleen sus propias batallas. Aquiles peleaba para librar de la muerte a todos los soldados que estaban en la línea de batalla. ¿Cómo fue persuadido Aquiles? Aquiles fue persuadido porque alguien le dijo, tienes la oportunidad de que con un solo agitar de tu espada puedes librar de la muerte a todos estos hombres y dejarlos ir a sus casas a ver a sus familiares y a sus esposas y a sus hijos con solamente que agites tu espada una sola vez. Y así fue persuadido a pelear y mató al rival que tenía enfrente y libró a todos esos soldados de la muerte. Pero yo quiero que usted medite en esa frase, probablemente una gran escena y una gran frase. Imagina el día en que un rey pelee sus propias batallas. Ahora yo quisiera decirle a usted, imagine, hermano, un rey que no solo pelee sus propias batallas, sino que pelee las batallas de sus súbditos. Imagina un rey, mi querido hermano, que pelee en lugar de sus siervos, en lugar de sus súbditos. ¿Alguna vez ha visto algo así? ¿Alguna vez ha visto a un hombre que es rey que se sacrifique por aquel que es un plebeyo? ¿Por aquel que duerme debajo de un puente? ¿Por aquel que no tiene ni siquiera una sola muda de ropa? ¿Cuándo ha visto a un rey de sangre azul hacer tal cosa? Mi querido hermano, he aquí vuestro rey. He aquí vuestro Señor, que ha tomado su lugar, el lugar que a usted le pertenecía, el lugar que usted debía estar. Él ha tomado su lugar. Él ha sido juzgado y condenado en su lugar. Él ha peleado la batalla que nosotros debíamos pelear y que seguramente hubiéramos perdido. Cristo, estando allí desfigurado, estando allí siendo la burla de las multitudes, estaba venciendo, estaba peleando y estaba venciendo a nuestros enemigos. Y por último, hermano, quisiera que meditara en esta otra frase que emerge en el versículo 15. Capítulo 19, versículo 12 al 16 del Evangelio de Juan. Quisiera que meditara en el versículo 15. La frase que dicen los sacerdotes principales, que dicen lo siguiente: no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César.
Como ya explicamos, esta frase es un acto de hipocresía de parte de los judíos, porque esto evidentemente no era así para ellos. Los judíos no creían que César fuese realmente su emperador y rey, sino que lo decían por mera conveniencia. Ahora yo quisiera que usted meditara en esta frase y tomara mucho cuidado de no solamente leer el texto y decir como un fariseo, podríamos decir, estos principales sacerdotes, estos príncipes, ¿verdad? Judíos, que se llenan la boca diciendo y diciendo. No veamos este texto, mi querido hermano, y esta frase como algo ajeno a nosotros, como algo que no tiene que ver con nosotros. Tratemos de entrar y estar en ese momento cuando leamos la Biblia. Y estar en ese momento en el cual los judíos dicen, he aquí, ¿verdad? No tenemos más rey que el César. Mi querido hermano, no puedo pensar en la Biblia en otra frase. No puedo pensar en otra frase en la Biblia que describa mejor la incredulidad como esta. La falta de fe en Cristo. El pecado de la incredulidad se puede resumir en esta frase: no tenemos otro rey que al César. Esto es una gran frase que describe y define la palabra incredulidad. Usted dirá, ¿por qué, hermano? Bueno, porque como lo deja claro el texto, no solamente aquellos que no vienen a la iglesia, sino somos muchos los que vienen a la iglesia que han repetido esta frase en su vida. ¿Por qué digo esto, hermana? ¿Por qué se dice esto? Bueno, se dice porque muchos de nosotros, ya sea por obra o por palabra, desechamos a Jesús como nuestro Rey. Desechamos a Jesús como nuestro Señor. Y al hacerlo, mi querido hermano, no estamos dando un paso y nos colocamos en medio. No es que decimos, bueno, yo no soy del Señor Jesús, pero tampoco soy enemigo de Él. Tengo empatía, simpatía con la religión cristiana. No. Tal como lo describen los fariseos. Cuando los fariseos dicen, no tenemos otro rey, están diciendo que no tienen a Jesús como rey, pero también están diciendo que tienen a alguien más en el lugar que a Él le pertenece. Esa, mi querido hermano, es la descripción de incredulidad. En otras palabras, también es el acto de idolatría. Ningún hombre sobre la tierra ha desechado a Cristo como rey sin colocar a otro rey en su lugar. Podemos ponerle el nombre que queramos. Podemos ponerle el nombre de dinero. Podemos ponerle el nombre de una persona a la cual amamos. Hijo, esposa, ¿verdad? Amigos. Podemos ponerle el nombre también de una filosofía, un estilo de pensamiento, una forma de vivir específica. Llámese LGTB, filosofía LGTB, filosofía del género, ¿verdad? Puede ser la izquierda política, ¿verdad? Llámese cualquier política o cualquier filosofía que sea nuestro rey. Puede ser un político, ¿verdad? Que tome el lugar que a Cristo le pertenece. Y peor aún, mi querido hermano, puede ser usted mismo. Puede ser usted mismo que tome el lugar que le pertenece a Cristo como rey. Ningún hombre incrédulo, al rechazar a Cristo, queda en la neutralidad. Ningún hombre que rechaza a Cristo queda en medio. No, Cristo lo dejó más claro.
El que no está conmigo está en mi contra. El que no edifica conmigo desparrama. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús, que dejó claro que no hay punto medio. O estamos con Él o estamos en su contra. Mi querido hermano, llamo su atención de que hagamos un examen a nuestra vida y podamos poner a prueba nuestra fe. De si realmente Jesús es nuestro Rey. De si de verdad usted ha reconocido a Jesús como lo que es Rey de reyes y Señor de señores. O ha colocado en su trono a un usurpador. Mi querido hermano, este es el acto máximo de incredulidad, el acto máximo de idolatría. El decir, no tenemos a otro rey, sino al César, es una frase que el mundo dice diariamente y muchos cristianos que dicen ser creyentes, dicen constantemente. Dicen, te amo Jesús, yo creo en Jesús, te adoro Jesús, hago lo que tú me digas, Señor Jesús, hasta que el Señor Jesús dice, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuándo lo debemos hacer? Decimos, no, Señor, no gracias. Esta es la realidad de muchos en el cristianismo. Mi querido hermano, si ese es una descripción de su cristiandad, si su cristiandad se ha visto reflejada en la desobediencia a la palabra de Dios, como un hábito, a la incredulidad de Cristo y sus palabras y sus promesas, entonces hay algo a lo que le debo decir, y es que hoy es el día en el que puede ver a Jesús. He aquí vuestro Rey. Reconocerlo como su Señor y como su Salvador. Confesarlo como tal. Confiar en Él, de que la obra que Él hizo, el lugar que tomó por usted, fue suficiente para perdonar todos vuestros pecados. Todos mis pecados. No los que hice solamente, sino todos los que he cometido, los que cometo y los que cometeré. En Él y solo en Él, usted podrá encontrar paz, gozo y descanso de sus fallas. Solo en Él. Recuérdelo, hermano. Él es el Rey que pelea y vence en favor de su pueblo, y lo ha hecho victoriosamente. He aquí vuestro Rey. Reconozcámosle y huyamos de nuestro pecado, huyamos de la incredulidad, huyamos de la idolatría. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gloria y honra en esta mañana por lo que hiciste por nosotros, porque venciste por nosotros, porque venciste a nuestros enemigos y nos has ganado perdón, paz, redención para nuestras almas. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.